el espacio El Abrazo en Florida, que es la confluencia de grupos como el PAR, que integra a Cristina como diputada, el Frente Movimiento, Independientes y el IR. Es decir, son grupos pequeños del Frente Amplio, pero que confluyeron en este espacio y que hoy queremos lanzarnos en Florida, como se viene desarrollando en diferentes puntos del Uruguay, y con las dificultades que tienen los grupos pequeños, como en todo partido político, pero con ganas de estar presentes. Es obvio que el abrazo apoya a la campaña interna a Yamandu Orsi. Y bueno, y la idea hacemos una recorrida por los medios, algunas visitas que tenemos de tarde también, como a Puertas Abiertas y al CAIF Prado Español, y porque bueno, por la impronta de Cristina de la infancia, y por su tarea también como pediatra, como su profesión, que ambos abrazamos. Y bueno, mucho. Las infancias baleadas, Alexis, son la punta del iceberg de todas las vulneraciones de derechos más trágicas y más dolorosas que el Uruguay no puede y no podemos naturalizarla jamás. Los niños baleados denuncian y sufrieron en su propio cuerpo, y esas familias, los niños que sufren violencia, que son víctimas del narcotráfico, que no comen, que no acceden a la salud, que sus madres no acceden al trabajo, que ellos viven en situaciones de violencia, niños que sufren un Estado que se retira del territorio, un Estado que no le garantiza derechos. Entonces, de verdad que el Uruguay no puede demorar más que no se haga cargo de esto. Entonces, de verdad que duele, duele. Y por eso el abrazo. Y bueno, el abrazo expresa, como decía Ariel, la expresión de sectores políticos dentro del Frente Amplio, que ya está expresado en el programa del Frente Amplio, pero sectores políticos que las causas de infancia y adolescencia son causas donde las defendemos, donde va de la mano de la infancia y la adolescencia, luchas de luchar contra las vulneraciones de derechos, de las familias que tengan acceso a la vivienda, a la salud mental, al trabajo. No se puede abordar la infancia si no se tiene en cuenta estas cosas. Las infancias hoy vulneradas son familias que no tienen acceso a la salud mental, a la vivienda, al trabajo. Mujeres, hoy los niños, hoy viven en hogares donde sobre todo son, fíjense que en el Uruguay, Alexis, 1 de cada 2 mujeres en edad de trabajar no acceden al mundo del trabajo. Entonces no podemos hablar de todos estos temas si de verdad no ponemos otros temas en la agenda. Entonces, si no tenemos centros de cuidados, hoy, si las mujeres no tienen un CAIF de 8 horas, si no tenemos políticas activas de empleo para estas mujeres, si en la escuela se naturaliza que las maestras, porque bueno, hablo maestras aunque hay maestros, pero de verdad acá uso el término maestras, porque es la generalidad, no tienen un Estado que garantice que esos niños puedan tener seguridad y convivencia, y tienen que enseñarle que si hay balas perdidas tienen que ponerse sobre el piso como algo que esté naturalizado. ¿Cómo vamos a naturalizar eso? Entonces, de verdad, el abrazo es un sector, una confluencia, un espacio político del frente donde las políticas de género, de empleo, de todas las infancia y adolescencia, de cuidados, son ejes que para nosotros son derechos humanos, son prioridad. Entonces, y a su vez, aterrizada de ideas, sabemos cuánto del PBI hay que destinar, salud, para nosotros la salud hoy la salud se han aumentado los tiempos de espera, la calidad. Con Ariel compartimos la profesión médica que representamos a otros técnicos y trabajadores de la salud, no solamente la profesión médica, y sabemos que cuánto se ha retrocedido hoy en el Sistema Nacional Integrado de Salud y que también hay que entrar en una segunda etapa de la reforma del sistema de salud. Entonces, por eso es que hoy los invitamos a las 19 horas al local del Frente Amplio a conversar, a escuchar por qué el abrazo, por qué Yamandu Orsi, por qué queremos que el Frente Amplio vuelva a gobernar, por qué tenemos y hemos hecho un proceso de autocrítica, por qué queremos gobernar para todo el país, por qué el interior y todas las voces del interior tienen que estar presentes. Y bueno, de eso se trata. El interior
son muchos interiores también, ¿no? Entonces, porque ustedes tienen acá 3 municipios y saben que la realidad de esos 3 municipios no es la misma que la ciudad de Florida, ¿no? Entonces, va más allá del interior y Montevideo y el área metropolitana. Yo hoy decía en un medio, yo fui pediatra en Jardines del Hipódromo y también la realidad dentro de Montevideo es diferente. Para las familias que yo atendía en Jardines del Hipódromo me decían, doctora, no nos mande al Pereira porque el boleto de ir al Pereira es la comida del día. Entonces, hay tantas realidades que se trata de escuchar cómo vive la gente. Y nosotros queremos hacer una política, y eso lo hemos discutido con Ariel y los compañeros del Abrazo, que es escuchando a la gente y gobernar con la gente, escuchando cuál es su realidad y no estar qué tuitea un político, qué dice del otro, y que eso sea la discusión de la política. La política es que vive la gente y quienes la gente transitoriamente deposita la confianza en nosotros es resolver lo cotidiano, si accede o no al ómnibus, si tiene un liceo cerca, si tiene un CAIS cerca, si acceder a un centro de salud para los medicamentos tiene que recorrer y trillar 4 horas de un lado a otro para un simple medicamento. Entonces, la realidad del interior y Montevideo, Alexis, es muchas cosas. El Frente Amplio hizo el proceso, el Frente Te Escucha, pero es mucho más complejo. Es escuchar, por ejemplo, la realidad acá de la producción lechera. Es escuchar en Colonia cómo es la producción de ese departamento. Es escuchar qué pasa en Salto, pero a su vez también en salud lo sabemos. Qué cosas se pueden resolver en un departamento y qué cosas necesariamente hay que resolverlas en la capital del país, porque es la alta complejidad, que son poquitos casos y no se pueden resolver en todo. Ahora, lo que no es justo es que haya una medicina para el que la puede pagar y para el que no. Eso es lo que no es justo. Entonces, hay muchas discusiones que hay que dar y que hay que dar cómo de verdad resolvemos los problemas que tiene la gente. Y eso es lo que nos comprometemos. Ahora esperemos que el compromiso político en el Senado se cumpla para que lo pueda implementar el Poder Ejecutivo y para el próximo presupuesto, el 2025, se pueda cambiar el diseño, porque este gobierno asignó 50 millones de dólares, Alexis, y se ha ejecutado muy poco, porque no hay una estrategia, no hay un abordaje. Vivienda, si yo hoy tengo 30.000 niños que viven en emergencia habitacional, que la ciudadanía entienda, piso de tierra, no saneamiento, no baño, no water, materia en bolsitas de nylon, con material de desecho. Si yo tengo 7.500 situaciones donde el Estado aborda situaciones de violencia, abuso, y yo solo reparo, abordo con equipos técnicos 800 situaciones, ¿qué estoy haciendo? ¿No les parece que estamos llegando tarde? Si una familia que tiene un niño con un trastorno del espectro autista migra por todas las ventanillas del Estado para ubicar una respuesta, si yo tengo un niño que tuvo un intento de suicidio con 8 años y yo por parte de mi prestador, una mutualista, demoro 8 o 9 meses en tener una respuesta de un equipo de salud mental, ¿y por qué si tengo plata accedo pagando a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿No requiere de que eso lo tengamos que ordenar y después ver que también precisamos más recursos, pero tenemos que ordenar esa burocracia donde la gente es rehén de un mal funcionamiento y parece que nadie lo ordena y que a nadie le importa? Entonces, de verdad que hay cosas que duelen. Entonces, la lucha ha sido esa, que dimensionemos que el país no va a ser viable. Yo lo hablo con los empresarios. O sea, que ya no es solamente un tema de derechos, de que entendamos la importancia que tiene, que el lugar donde nazca un niño es la injusticia más grande que hay en un país, lo que entendamos que para que el país sea viable en educación, por más reforma educativa que hagamos, y esa es otra discusión, si es con los docentes, si no, pero no es viable, porque los docentes lo saben, que los niños cuando ya llegan con todas estas vulneraciones, ya estamos llegando tarde, pero si un docente detecta que el niño tiene un trastorno del lenguaje, una tartamudez o una dislalia, si no tenés un fonoaudiólogo, ese niño sigue tartamudeando, y hablemos problemas más complejos del desarrollo, ¿ah? Pero si no resolvemos otras cosas, para esos niños es dificultoso. Si un niño que sufre violencia no podemos acompañarlos en eso, ¿cómo ese niño va a aprender? Si tengo niños que tienen hambre, inseguridad alimentaria, que hay 100.000, ¿ah? ¿Cómo vamos a ese niño le pretendemos que aprenda? ¿No les parece que por qué después no egresan de la educación secundaria, que el Uruguay tiene cifras que
que dan vergüenza en el contexto de América Latina, un paísito como el nuestro, y queremos que nazcan más niños. ¿Por qué no nos preocupamos de los niños que ya están y ya nacieron? Entonces, esa ha sido mi lucha. Y todos los politólogos me dicen que me dedique a otros temas para conseguir votos, porque los niños no votan. Entonces, Los de padres verdad, sí. ¿eh? Los padres no. Bueno, pero parece que no es un tema, Alexis, es entender que de verdad nos jugamos mucho como país. No es un tema de votos o no, eso a mí no me importa, porque de verdad es como un tema que lo tenemos que dimensionar como país. Es un país que dependemos de la gente para ser viables. Y eso lo entendió Finlandia en la década del 40. Fueron entendiendo que ya muy poco. Entonces lo mejor era ser un país con capacidades humanas, con gente que pudiera terminar la educación media para poderse integrar en el mundo del trabajo, con mujeres que pudieran decidir si querían tener hijos o no, varones, y después tener centros de cuidado, educación garantizada, acceso a la vivienda, trabajo, y de eso se trata. Y el Uruguay lo puede hacer, porque aparte somos chiquititos así. Orsi. Orsi, por lejos, en el abrazo, tenemos más que fundamentado que Orsi es el candidato que nos representa dentro del Frente Amplio por sus características de diálogo, de gestor, de escucha, para poder presidir el país y transformarlo. José, Carolina. Es una excelente candidata, ha sido una excelente ministra de Industria, excelente intendente, excelente compañera. Romina Celeste. No voy a hacer ningún calificativo, Nico.